Sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal. El día de hoy vamos a traer un top mejores películas de terror de los últimos 10 años. Sabemos que estamos en el mes de terror y quiero hablar sobre las últimas películas y de las mejores de este género. El género de terror a través de los años se ha ido infravalorando, pero creo yo que es uno de los mejores que existen en el mundo del cine. Aparte de que fue de los primeros géneros que tocó la ciencia ficción. Así que vamos a profundizar en algunas películas que son inolvidables para la historia de este género y de este arte. Así que comencemos. De la primera que quiero hablar y de la más cliché, de la que se encuentra en todos los tops que busques, es Hereditary de Ari Aster. Una película que vino a redefinir el terror psicológico. No solamente esta película, también su director. Visualmente la película es inquietante desde el primer fotograma. El diseño de producción es clave aquí. Con la casa de los protagonistas pareciendo una casa de muñecas, es un reflejo de cómo las personas están atrapadas en su propio sufrimiento y destino. Algo que la película nos va dejando claro poco a poco y conforme pasa cada uno de sus minutos. El uso de la luz y la sombra es magistral, creando atmósferas opresivas que realzan el sentimiento de aislamiento. Y narrativamente, Hereditary es un viaje oscuro hacia la disolución familiar. Explora la herencia emocional, el trauma intergeneracional de una manera brutalmente honesta. Lo que hace esta película única es cómo mezcla lo cotidiano con lo sobrenatural, haciendo que el horror surja tanto de los problemas familiares como de lo oculto. La tensión se acumula lentamente a través de que pasa la película, con una escalada de horror que culmina en uno de los finales más impactantes y perturbadores que ha tenido estas últimas películas de estos últimos 10 años. Otro maestro que también llegó a redefinir el género fue Robert Eggers con The Witch, siendo un ejemplo brillante de un terror atmosférico. Lo primero que destaca la película es su precisión histórica. Eggers recrea la Nueva Inglaterra del siglo XVII con una obsesión por el detalle. Desde el vestuario hasta el lenguaje de la época, esta autenticidad añade una capa extra de inmersión, haciendo que el espectador sienta que realmente está viendo una tragedia que podría haber ocurrido hace siglos. Y cinematográficamente la película utiliza la naturaleza y el aislamiento como herramientas para intensificar la paranoia y el miedo. El bosque es un personaje en sí mismo, es filmado de manera que parece infinito y amenazante. Narrativamente la película toca el miedo religioso, la culpa y la paranoia familiar. Lo interesante aquí es que la verdadera fuente de terror es el miedo a lo desconocido y cómo las creencias pueden llevar a la ruina de una familia. Todo esto se desarrolla en un gran ambiente con un final que igual quedará grabado en tu mente. Este director pertenece a ese gran Big Three de los directores del horror. Jordan Peele, con su primer película Get Out, revolucionó al género de terror al mezclar el horror con una crítica social aguda sobre el racismo, y es algo muy marcado dentro de sus películas. Jordan Peele, que venía de hacer cosas de comedia, de repente nos dio una película estéticamente brillante en su simplicidad. El uso de colores contrastantes, especialmente en las escenas del lugar hundido o de Second Place, donde se encuentra la mente de nuestro protagonista, refleja la desconexión entre el protagonista y el mundo real. Esta dimensión visual refuerza el terror psicológico que el protagonista experimenta a través del filme. La película es una sátira afilada que usa el terror como una herramienta para criticar el racismo liberal y el fetichismo cultural. Peele logra un equilibrio perfecto entre el suspense y el comentario social, utilizando el miedo no solo para asustar, sino para hacer reflexionar. Lo que realmente innova es cómo se usa el terror para hablar sobre problemas reales y lo hace de una manera entretenida y aterradora a la vez. Ya vimos sus demás películas y ha salido de manera maravillosa. Un hombre que venía también de hacer comedia, como lo fue John Krasinski, que venía de The Office, de repente nos dio una gran película y un maravilloso universo con A Quiet Place, siendo una película muy innovadora en términos de diseño sonoro, con una premisa de tener que vivir en completo silencio para evitar a monstruos cazadores de sonidos que generan una tensión constante que mantiene al espectador al borde del asiento, utilizando el suspense del maestro Alfred Hitchcock en su mayor expresión. El uso del silencio no es solo una estrategia narrativa, sino un elemento estético que redefine cómo experimentamos el terror. Las pocas veces que se rompe el silencio, el impacto es visceral. Sí, la película es una historia sobre la supervivencia familiar en un mundo hostil. Vemos muchas familias al parecer aquí. Sin embargo, lo que hace es destacar cómo utiliza el silencio para profundizar en las relaciones entre los personajes, especialmente el vínculo entre los padres y sus hijos. Las emociones se comunican a través de miradas y gestos, lo que intensifica el dramatismo. Les digo, suspense de Hitchcock en su máxima expresión. Además, las escenas de acción son coreografiadas de manera impecable, haciendo que cada movimiento sea crucial para la supervivencia. Les recomiendo Quiet Place, la verdad, demasiado. Evil Dead Rise es una revitalización de la clásica saga Evil Dead y lo hace con una energía renovada y créanme que muy
maravillosa. La película mantiene el gore característico de la franquicia, pero lo eleva con efectos prácticos impresionantes y también con efectos ya un poco más con más dinero y un diseño de producción escalofriante. El uso del color rojo y la sangre está coreografiado casi como un ballet de horror, logrando un equilibrio entre lo grotesco y lo visualmente fascinante. Aunque la diferencia con las demás es que centra su acción en un edificio de departamentos en lugar de la típica cabaña del bosque, que es con lo que comenzamos al principio de la película. Esta característica añade una nueva dimensión al horror, ya que lo lleva a un ambiente urbano, haciendo que los espacios cotidianos se sientan amenazantes. Evil Dead Rise no innova en cuanto a su estructura, pero sigue siendo una montaña rusa de terror y acción que cumple con creces las expectativas de los fans del terror sangriento. The Invisible Man de Leigh Whannell, espero que se pronuncie, tomó un clásico del cine de terror y lo modernizó de manera magistral con The Invisible Man. Visualmente, la película juega con la idea de que no se puede ver, la persona que no se puede ver, lo que no se puede ver. La cámara a menudo se mueve como si siguiera una presencia invisible, lo que crea una sensación constante de una paranoia que nos hace conectar con la protagonista. La elección de filmar escenas vacías pero cargadas de tensión es una forma muy efectiva de generar suspense. Y la película aborda temas como el abuso psicológico y la manipulación. Cecilia, la protagonista, lucha no solo con una entidad invisible, sino contra el gaslighting y la duda que la rodea, trayendo nuevos conceptos a una idea bastante vieja como lo es este clásico del cine de terror y de la literatura. La película es un estudio sobre el poder del control y cómo el miedo puede ser una herramienta para someter. Lo que la hace innovadora es cómo utiliza el terror para hablar de dinámicas de abuso de una manera contemporánea y relevante y con una historia, como ya lo mencioné, clásica. Otra que también y normalmente siempre está en los tops es con Ari Aster otra vez, con Midsommar. Nos trae de nuevo el terror psicológico, pero esta vez con la particularidad de estar ambientada en plena luz del día, con una película visualmente impactante. Y a pesar de ser una película de terror, el uso de colores brillantes y paisajes abiertos crea una contradicción fascinante. Lo que vemos es hermoso, pero lo que sucede dentro y fuera es aterrador. La cinematografía resalta la belleza del horror, por así decirlo. Lo que hace tan perturbadora es cómo lo siniestro se mezcla con lo cotidiano y cómo el culto utiliza el sufrimiento emocional de los personajes a su favor. El terror aquí no es tanto lo que ves, sino lo que intuyes. Una personalidad del mundo del terror que siempre me gustaría hablar es de David Cronenberg, pero su hijo Brandon Cronenberg hizo Possessor, donde combina el terror psicológico con la ciencia ficción, algo que ya venía haciendo su padre hace muchísimos años. Pero visualmente la película es fascinante, utiliza efectos prácticos y visuales para crear secuencias de ensueño y de pesadilla que juegan con la idea de la identidad y la pérdida de control. La estética es fría, tecnológica, lo que resalta la desconexión emocional de los personajes. Possessor explora la invasión de la mente y el cuerpo. La protagonista, una asesina que posee cuerpos para cometer sus crímenes, comienza a perder el control de sí misma, lo que lleva a un colapso de identidad, jugando con temas de control y autonomía en un contexto de violencia gráfica y terror existencial, siendo innovadora en cómo mezcla géneros y creando una experiencia perturbadora tanto visual como emocionante. Espero que Brandon Cronenberg siga haciendo grandes películas y no decepcione el nombre o el apellido Cronenberg. Barbarian es una película sorprendente, de las más sorprendentes de terror que tuvimos los últimos años. Visualmente comienza con una película de terror estándar, pero pronto cambia de tono, jugando con las expectativas del espectador, utilizando ángulos de cámara inesperados y transiciones bruscas para crear una sensación de desconcierto constante. Lo que hace interesante a Barbarian es cómo lo toma como algo familiar. El miedo es compartir una casa con un extraño y lo transforma en algo mucho más oscuro y retorcido. La película está llena de giros y sorpresas que rompen las convenciones del género, manteniendo al espectador en constante alerta. Y por último, tengo que hablar de la película de Jeon Sang-ho, Train to Busan. Para mí, una de las mejores películas de zombies de los últimos años. Estéticamente, la película se mueve a un ritmo frenético, con escenas de acción intensas dentro de los estrechos pasillos de un tren en movimiento, con efectos visuales que son impresionantes, especialmente cómo se representan a los zombies como una amenaza rápida y brutal. Esta película no es solo una simple película de terror, es también un drama emocional, donde sus personajes, a través de la película, explora el sacrificio, la humanidad y las relaciones familiares en tiempos de crisis. Lo que la hace especial es cómo logra equilibrar la acción y el terror con momentos de verdadero impacto emocional, haciendo que cada pérdida se sienta personal y devastadora. Aquí les traje las mejores películas de los últimos 10 años para que las exploren, para que las vean. Hay muchísimas más que me hicieron falta en la lista. Está Alien Romulus, la cual no he visto, como The Substance, que se estrenaron este año y que han dicho que revolucionan mucho el cine del terror, pero
realmente les recomiendo mucho ver lo último que hay de cine de terror. También no olvidé, pero ya no cabía meter la saga de X, de Maxine, la de Pearl. También merece estar aquí. El cine de terror se ha ido revolucionando en los últimos años y creo que estas películas son las que más han marcado a nuestra generación. Así que esto fue todo por el video de hoy. No olvides seguir disfrutando del cine y darle like, suscribirte y dejar un comentario. Adiós. Bye.